Y bueno, para hablar precisamente de esta propuesta en materia de seguridad que presentó ayer Andrés Manuel López Obrador, el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, se encuentra en la línea telefónica Javier Oliva. Él es un experto en temas de seguridad nacional e internacional, a quien saludamos como siempre con mucho afecto. Javier, bienvenido, muy buenos días, feliz año, muchas gracias por recibir esta llamada. Igualmente para ti, Ferias, al equipo de Noticias y un saludo a nuestro auditor. Feliz 2018. Muchas gracias, Javier. Platícanos de entrada, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que hay viabilidad en la propuesta presentada ayer por Andrés Manuel López Obrador? Bueno, de entrada yo diría que son muy poco viables las propuestas, aunque aquí lo importante señalar es que ojalá y el tema de la seguridad o la inseguridad pública no sea motivo de lanzamientos, ocurrencias o improvisaciones en la materia, porque pues todo lo que ha ocurrido en el país en los últimos años pues no debería ser objeto de manipulación o de presentación de propuestas, insisto, que tienen poca viabilidad. Y me parece que lo presentado el día de ayer por el candidato López, pues sí se inscribe en esta tendencia de la improvisación. Entonces, si quieres podemos ir analizando algunas de las propuestas, Claro, por supuesto. pero no hay ninguna consistencia, me parece digna de analizar, salvo volver a activar la antigua Secretaría de Seguridad Pública. Claro, si quieres vamos justamente analizando cada uno de los puntos. ¿Cuál es tu opinión sobre esta propuesta que dice él, una presentación ante el Congreso de una iniciativa para dar nuevamente origen a esta desaparecida de seguridad, Secretaría de Seguridad Pública? ¿Qué opinas de ello? Este es un planteamiento que de todos me parece el más atendible. Me parece que es necesario darle un perfil específico a una secretaría en materia de prevención y contención del delito, porque no puede ser que la Secretaría de Gobernación, que se le encarga, digamos, de promover las condiciones de democracia y de pluralidad y tolerancia, también tenga un área que se dedique a pues precisamente perseguir delincuentes. Yo creo que eso es un aspecto importante que sí tendría que atenderse, y gane quien gane la presidencia de la República en julio próximo. Por eso sí vale la pena tenerlo en consideración, desde luego. ¿Qué opinas de Alfonso Durazo como propuesta para encabezar esta dependencia en caso de que primero ganara Andrés Manuel y después de que el Congreso avalara esta iniciativa? Bueno, indudablemente digo, tiene capacidades, ha demostrado una notable habilidad política para pasar de haber sido secretario particular de Luis Donaldo Colosio. Recordaremos que desempeñó esa sensible función justo en el momento en que se asesinaba el entonces candidato presidencial, y después logra acercarse al equipo de Vicente Fox, y ahora está muy cerca del equipo de López Obrador. Incluso fue presidente fundador de Morena allá en Sonora. Sin embargo, me parece que hay funcionarios que han acumulado a lo largo de estos años un perfil muy importante. México tiene especialistas en distintas áreas de la seguridad, de la inteligencia y en general de la administración pública. Por eso me llama la atención que no se haya buscado un perfil un poco más idóneo. Y lo más importante, como decía en la primera parte de esta entrevista, que lo que es preocupante es que se utilice la presentación de quien puede ser el secretario de Seguridad Pública de López Obrador con un sentido eminentemente propagandístico y electoral. Creo que ese es ahí el punto que hay que tener en consideración y que no debería repetirse en lo que restan de las precampañas y las campañas. Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI, descalificó la propuesta del propio Durazo al asegurar que no tiene ni experiencia ni conocimiento en materia de seguridad pública. ¿Tú coincides? Bueno, en sentido estricto del perfil de Alfonso Durazo, sí. Donde no coincido con el presidente del PRI es la experiencia que ha acumulado como político profesional de hace muchos años. Pues sí me parece que sí tiene talento, tiene capacidades, insisto, habilidades, pero en cuanto se refiere al asunto de la seguridad pública, sí me parece que queda de ver, sin duda alguna. A ver, otro de los asuntos polémicos tiene que ver con el tema de la amnistía, que es un asunto que ha estado allí en la opinión pública desde que habló de ella. No hay mucha claridad de hacia dónde
Ayer el propio Alfonso Durazo lo que decía era, no estamos proponiendo sentarnos con el Mencho a dialogar, sino hablaba de que Sí, eventualmente los campesinos que se dedican al narcocultivo y que no tienen otra opción, que sobre este tipo de personas podría ir el asunto de la amnistía. ¿Tú cómo ves el así. tema de la amnistía? ¿Es viable? ¿No? ¿Por qué sí y No, por qué no? absolutamente. No es viable en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo, en la historia contemporánea, ningún gobierno trata con criminales, de ninguna manera. Esto es precisamente producto de lo que apuntaba en la anterior respuesta, Isaías, en las ocurrencias. Es decir, una cosa es de hablar al calor de lo que puede ser digamos, lo que puede ser el calor de un mitin en Chilpancingo, en alguna parte del estado de Guerrero, pero de eso a que se cumpla, pues es completamente diferente. Y de hacer esos pronunciamientos en medio de un mitin buscando la presidencia de la República, es donde yo sostengo que no debe utilizarse la seguridad pública como una plataforma electoral. De ninguna manera, el día que el Estado mexicano o cualquier otro Estado pacte con criminales, pues evidentemente está demostrando su incapacidad para hacer valer la ley. Entonces, en ese sentido, sí me parece que es una propuesta que no tiene ninguna viabilidad. Hay demasiado dolor, miedo, desplazados, desaparecidos, como para suponer que se debe hablar o tratar con ningún jefe de la delincuencia o integrante de las bandas criminales. Ahora, también Andrés Manuel presentó ayer a una serie de personajes como una especie de gabinete que buscarían la paz, dice él. Entre ellos están el propio Durazo encabezándolo, pero también el vicealmirante José Manuel Solano, Audomaro Martínez, general de división, Alejandro Gertz Manero, quien fue secretario de Seguridad Pública, Carlos Faslich, un empresario que además es suegro de Emilio Azcárraga. En fin, ¿cómo ves tú los perfiles de estas personas que acompañarían las tareas de seguridad pública en caso de que el voto le sea Sí, favorable a Andrés Manuel? sí, el general Audomaro y el vicealmirante Ochoa, ambos se encuentran ya en situación de retiro y no obstante que podrían aportar elementos de análisis. Hay que recordar que también el general Audomaro era el jefe de la seguridad personal por parte del Estado Mayor Presidencial de Luis Donaldo Colosio. Hay dos integrantes del equipo, digamos, político de Luis Donaldo Colosio en este perfil. Y en el caso del vicealmirante Ochoa, también tiene una carrera dentro de la Armada, pero por ejemplo no cursó no tiene el curso de Estado Mayor, que es fundamental para poder conocer los aspectos estrictamente militares que corresponden a la Armada. Y en lo que hace a los demás personajes, a mí lo que me llama la atención, Isaías, es Uh-huh. la falta de nuevos cuadros de funcionarios, potenciales funcionarios, digamos así, jóvenes que manden un mensaje, pues por promedio de edad, incluso de lo que vimos en la presentación también del gabinete. A mí me llama la atención esta visión tan sesgada generacional, en donde no hay esta incorporación de verdaderos especialistas, y no me refiero solo desde la perspectiva académica, sino desde la perspectiva profesional. Entonces, insisto, vemos que este evento fue más propagandístico que con un contenido articulado en esta materia de seguridad pública. El asunto de la Guardia Nacional. Habla Andrés Manuel López Obrador de crear una corporación que incorpore a elementos del Ejército, de la Marina, de las policías federal, estatal incluso, como una gran corporación que sea la encargada de brindar la seguridad pública a todo el país. ¿Cómo ves este asunto de la Guardia Nacional? Esta la veo muy grave, Isaías. Los círculos conservadores estadounidenses desde hace varios años, se puede decir al menos desde la presidencia de Ronald Reagan y después de los atentados en Nueva York y Washington en el 2001, la presión para que el ejército, las Fuerzas Armadas mexicanas se conviertan en una especie de policía nacional ha sido constante. A mí me llama la atención que López Obrador o su equipo no tengan presente esto, porque lo que buscan es justamente desaparecer a las Fuerzas Armadas como tal e incorporarlas como una Guardia Nacional o una Policía Nacional. Esto es una verdadera pifia y una profunda ignorancia, incluso en términos constitucionales, porque ahí viene claramente definido que las Fuerzas Armadas son de carácter permanente, entonces no pueden estar suscritas a ninguna otra responsabilidad que no sea la seguridad exterior de la Federación y la seguridad interior, incluso con las nuevas definiciones que encontramos en la Ley de Seguridad Interior. Entonces,
Sí, esta me parece la más errada, la más peligrosa, porque le hace los juegos a los grupos más conservadores estadounidenses, y más teniendo un presidente como el que tienen ahora en la Casa Blanca. Entonces, no quisiera pensar que se trata de una posición articulada, y quiero suponer que es más producto de la ignorancia. A ver, quiero que nos detengamos en este punto porque parece muy importante. Detállanos cómo ha sido esta presión por parte del gobierno de Estados Unidos para crear este cuerpo, digamos, a nivel nacional. ¿Cuál es, dónde nació esta propuesta? Estas presiones se han dado, por ejemplo, a partir de calificar al tráfico de drogas, a las bandas criminales, como un subproducto del terrorismo. Es decir, que el terrorismo sería el gran marco conceptual y judicial, y como consecuencia tendríamos que, por eso se le llama narcoterrorismo o insurgencia criminal, cuando evidentemente los criminales no tienen ninguna reivindicación de carácter social. Entonces, estos grupos en el Congreso estadounidense y en los lobbies han estado presionando. Incluso ha habido señalamientos de la entonces jefa del Departamento de Estado, Hillary Clinton, que se refirió a lo que ocurrió en México como narcoterrorismo, ¿no? Entonces, con la idea de que, bueno, si los soldados y los marinos y los pilotos no tienen esta formación, bueno, pues vamos a formarlos para que se dediquen a hacerle frente a los criminales y dejen la responsabilidad de la vigilancia de su soberanía a una fuerza superior militar como puede ser el Comando Norte, ¿no? Entonces, sí, me parece muy, muy peligroso, profundamente errada el planteamiento, e insisto, y quiero suponer que es más consecuencia de la ignorancia, lo cual es muy grave porque están buscando la presidencia de la República. No pueden dar pasos en ese sentido. Esto lo que haría, desde tu punto de vista, sería distraer a las Fuerzas Armadas de una tarea fundamental que es la vigilancia de la soberanía nacional. Así es, ese es el punto, lo dices muy bien, Isaías, y en eso sí me parece, insisto, que desafortunadamente lo que vimos ayer fue más un acto propagandístico que un planteamiento serio, razonado, articulado, coordinado, bien estudiado, evaluado, incluso comparado a nivel internacional. Nos decías, Javier, que en resumen tú ves más bien un asunto propagandístico en la presentación de este proyecto que más basado en el análisis, incluso en las estadísticas internacionales, en la realidad nacional. Sí, entonces, por eso esta propuesta de la Guardia Nacional, junto con también proponer personal militar retirado, pues sí te habla de una falta de visión, sobre todo si asumes el compromiso de presentarlos en público, porque a nivel privado, pues evidentemente todos en su calidad de ciudadanos tienen todo su derecho a manifestar sus preferencias, pero la Constitución establece claramente que los militares no pueden, mientras estén en el activo, en filas, pues, no pueden tener ninguna manifestación de carácter partidista, ¿no? Entonces, sí, insisto, fue muy desafortunado esta salida en público en materia de seguridad pública, y que en el corto plazo, si se mantiene esta tendencia, pues vamos a escuchar propuestas y planteamientos verdaderamente extravagantes sin ninguna posibilidad de ser aplicados, y que después, bueno, generan tanta expectativa en la población y los niveles de frustración vienen de inmediato. Así es. Javier, pues muchas gracias por este enlace, por tu tiempo y tu confianza para hacer este análisis. Veremos ahora también cuáles son las propuestas que no conocemos de los otros precandidatos y en el futuro candidatos, y podremos, por supuesto, en su momento analizar, como lo hemos hecho ahora, con la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto, un enorme abrazo, muchísimas gracias, muy buenos días y feliz año. Muchas gracias, muchas gracias. Esperemos en efecto que sean planteamientos bien articulados y que tengan viabilidad. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Muchas gracias a Javier Oliva Posada, él es un experto en temas de seguridad nacional e internacional. Continuamos.